En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, nuevamente con ustedes Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista, Luz Amparo Cardona, periodista y comunicadora social, quien les está hablando. Hoy, como siempre, en el malestar en la empresa tenemos invitados especiales y quiero presentarlos. Tenemos al sociólogo Juan María Ramírez Vélez, investigador, labora además con Humanavi, habilitación humana, y nos acompaña hoy para compartir con ustedes este concepto sobre el malestar en la empresa. También nos acompaña el abogado José Librado Vázquez López. Él además es jubilado de la rama judicial en el área penal y profesor universitario. Volvemos en un momento para que desarrollemos este tema desde estos enfoques y podamos ampliar entonces el concepto del malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Les doy un saludo muy especial, una bienvenida por estar hoy aquí con nosotros, y lo más importante es que arranquemos con el doctor Juan María para que nos explique un poco ese concepto histórico desde la sociología relacionado con la empresa, el ser humano y sobre todo con sus malestares. Bienvenidos al programa. Bueno, ¿qué tal, doctor Juan María? Comencemos a conversar un poco en relación con este tema del malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. ¿Cómo considera usted que se podría enfocar, cómo se podría ver este asunto desde la perspectiva de la sociología y desde el punto de vista de la investigación? Esta temática de interés, desde la sociología, hay que abordarla específicamente en la relación que tiene el hombre con el trabajo. En la perspectiva histórica me voy a ubicar en un primer momento en la sociedad occidental. Hay una concepción negativa entendiendo esa relación como un castigo. Ahí está el texto del Génesis en el cual se expresa de manera textual: maldito sea el suelo por tu causa, sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida, te producirá espina y abrojos y comerás hierba del campo, comerás el pan con el sudor de tu rostro. Pero también se presenta la concepción positiva, entendiendo que el trabajo viene a ser un indicativo de la posibilidad que tiene el hombre para la salvación. Yo hago una pequeña intervención ahí y es digamos que esa expresión suena como tan negativa, pero cuando uno piensa, es que venían de un Edén donde no tenían que trabajar, las frutas sobraban, entonces tener que esforzarse ya para obtener el fruto empieza o se puede ver como un castigo, pero también se puede empezar a transformar, como usted decía, en una cosa beneficiosa, pero bueno, ¿hasta dónde? Yo observo que el doctor José Librado está que se habla y valdría la pena decir algunas palabras desde la perspectiva del derecho, el derecho penal, además, la literatura. con esa palabra de castigo ahí relacionada. Bueno, que ya me cariaste, y por ahí han dicho que ciertas personas cariadas hacen muchas cosas. Mi inquietud era esta, cuando se estaba diciendo que había una noción o una connotación de castigo en la idea del trabajo, y que las personas, la metáfora aquella bíblica, las personas que recibieron esa obligación de trabajar como castigo venían de un Edén, venían de un lugar. A mí se me ocurrió esta idea, y además habían pecado.
habían pecado. Con eso quería simplemente recalcar cómo aquella noción judeocristiana del trabajo es una noción de castigo. Tendría que correr todavía mucho tiempo después de esa primera concepción del trabajo como castigo para que una teoría no nada cristiana postulara el trabajo. Dos teorías mejor, la marxista y la de la Escuela Positiva del Derecho Penal, postularan el trabajo como posibilidad de redención, de realización humana, individual y social. En ese sentido, creo que podemos articular con lo que el doctor Juan María venía comentando a propósito de la versión negativa y la versión positiva. En definitiva, el ser humano, a través del trabajo, ha hecho las transformaciones del mundo, de su propia vida. Lo que ya hay que interrogar es la manera como históricamente este ser humano se ha organizado para la producción. Como decía inicialmente, me detengo más en la sociedad occidental, específicamente en el momento de desarrollo del proceso industrial. En ese momento del proceso industrial hubo una gran atención al trabajo manual, en contraprestación al trabajo intelectual. Prácticamente se da un disciplinamiento y una intervención en los detalles para generar una división del trabajo, para buscar una especialización al interior de la fábrica. El trabajo intelectual quedó de todas maneras todavía libre, entre comillas. En esa primera propuesta, en el primer momento de desarrollo de esa sociedad, se tiene muy cercano los valores propuestos por la revolución industrial, con la libertad, la fraternidad y la igualdad, que fueron, y ya tomo una teoría sociológica, el positivismo, con Augusto Comte, que habló de la posibilidad del progreso, pero a partir del orden. Fueron estos valores mantenidos temporalmente en la imposibilidad de su realización. Yo haría ahí una pregunta, y es, en esta época de la industrialización se dio mucho también la organización laboral, el movimiento obrero. Uno diría, si había una división del trabajo, si tenían, digamos que una estabilidad laboral, si tenían cierta organización grupal. ¿Qué es lo que hace entonces que ese ser humano empiece a sentir tanto inconformismo? Porque allí también es donde se desarrollan las principales, luchas a nivel sindical. De alguna manera, los sindicatos se generan porque hay un inconformismo y hay un malestar. Entonces, eso nos está hablando de inconformismo desde lo laboral a nivel, digamos que jurídico y de derechos laborales, pero también nos podría hablar del inconformismo a nivel de lo humano. Ahí se los dejo al abogado y a nuestro psicólogo. Yo le cedería la palabra al doctor José Librado, porque realmente pienso que desde su experiencia como juez, como procurador durante más de 30 años, me parece que hay un cúmulo de vivencias, de experiencias que permiten deducir que este asunto del malestar del hombre contemporáneo a propósito de la empresa, de la dinámica empresarial, es un asunto que tiene muchas consecuencias. O sea, no es solamente en la empresa, no es solamente el malestar en la empresa, es un asunto que tiene consecuencias aún en el ámbito criminológico. Y cada vez vemos que no es del momento actual solamente, sino que históricamente allá está siempre ese malestar. Claro. Bueno, doctor. Sí, yo creo que hay una gran cantidad de ideas dispersas a este respecto, pero que podríamos organizar a muy grandes plumazos, empezando por el esclavismo. El trabajo esclavo fue una de las épocas o de las etapas de la actividad humana en donde había personas que se arrogaron el poder de avasallar, de sujetar a otras y de beneficiarse del producto de estas otras. Posteriormente vino, pero muy posteriormente, y he dicho que grandes plumazos y que son realmente saltos, la Revolución Francesa, con su postulado de igualdad, libertad, fraternidad, se hizo precisamente porque se había detectado en la sociedad
que esa desigualdad existía. Se hizo entonces, y yo traería a cuento el ideario de Marat, de Jean-Paul Marat, quien siempre criticó la Revolución Francesa por demasiado benévola. La Revolución Francesa debería haber profundizado más, según Marat. Terminó siendo la revolución de unas clases burguesas, pero siguió habiendo una explotación. Esto trae la necesidad de lo que ustedes mencionaban hace un momento, del sindicalismo. La necesidad de agremiarse, de asociarse para reclamar contra la injusticia de aquellos que estaban tratando de atesorar la llamada plusvalía, que es una ganancia distinta del capital, distinta de la mano de obra y distinta de los materiales que se usan. Y es una ganancia que injustamente, sin duda injustamente, va a parar a uno solo de los polos de la relación trabajo-empresario, es decir, van a parar a manos del empresario. Entonces el asalariado, el trabajador, siempre trató de luchar porque de eso le tocara algo. Yo digo que en ese momento quedan postergados los valores de la Revolución Francesa y se da la oposición entre la necesidad y la libertad. En ese momento del desarrollo de la Revolución Industrial se entiende que para toda la comunidad hay que esperar que la productividad se incremente y que los frutos de esa productividad se van a distribuir socialmente. Entonces lo que queda en cuestión viene a ser el ser humano, el hombre, como centro de todo este proceso, y que ya posteriormente, en el siglo XX, se va abriendo una organización o una intervención mejor sobre el trabajo intelectual, como ocurrió en el proceso de la Revolución Industrial sobre el trabajo manual, y hay una intervención para que ese trabajo intelectual sea estandarizado en el máximo, y es lo que ahora estamos viviendo. Bien, estamos en el malestar en la empresa. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, la necesidad persistió, sin embargo, porque en el transcurso de los tiempos hemos visto que siempre hay como una necesidad de igualdad, una necesidad de que no estemos tan distantes entre lo que gana el uno y gana el otro, independiente de en qué lado estamos, si empleado o empleador. Esa necesidad, ¿por qué persiste? Y retomando lo que decía el doctor Juan María hace un momento, y los modelos resultantes, no solamente del trabajo, en otros muchos aspectos, pero concretamente nos importa acá lo del trabajo, de la Revolución Francesa, significaron, como él bien lo decía, una postergación de aquellos postulados, de tal manera que ni la libertad ni la igualdad se lograron. ¿Por qué no se lograron? Porque persistiendo la necesidad de las clases trabajadoras dentro del ejercicio de ese modelo de trabajo ideado a la luz de los logros de la Revolución Francesa, si la necesidad persistió, significa que ese trabajo no fue un trabajo liberador. Porque la más moderna, y acaso la más lógica y racional, incontrovertible, creo yo, tal vez con un tris de baratismo, pero con profunda convicción, la más adecuada concepción de la libertad es aquella según la cual es graduable la libertad que puede alcanzar el hombre, y la alcanza realmente en la medida en que suprime necesidades. En tanto las necesidades se suprimen, el ámbito de libertad alcanzado por el hombre es mayor. Si persiste la necesidad, no se ha logrado entonces que el trabajo sea un trabajo liberador. Al respecto, ¿qué quería puntuar, doctor Juan María? Que de todas maneras la productividad se ha incrementado y de ahí se abren las posibilidades para que el hombre encuentre esa libertad. El asunto es la pregunta: ¿por qué no se ha alcanzado con el crecimiento de la productividad y con el desarrollo tecnológico esa posibilidad? Esa inquietud la vamos a resolver mañana con otras más, porque el tiempo se nos ha terminado, y quiero agradecer a nuestros invitados: Juan María Ramírez, sociólogo, al abogado José Librado Vázquez, y a nuestro psicólogo y psicoanalista Elkin Emilio Villegas, quien les habló hoy, Luz Amparo Cardona, comunicadora y periodista. Hasta mañana. En El Mundo Gira en FM,
una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, nuevamente con ustedes en el malestar en la empresa, Luz Amparo Cardona y Elkin Emilio Villegas Mesa, psicólogo, psicoanalista. Hoy continuamos con el doctor Juan María Ramírez, sociólogo, investigador, y el doctor José Librado Vázquez, abogado, quien ha sido profesor de Derecho Penal en varias universidades de esta ciudad y quien también ha sido juez y procurador. El día de ayer dejamos un tema en punta a propósito de la libertad. Enseguida le vamos a dar continuidad a ese tema. Ya volvemos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Doctor José Librado, usted nos planteaba ayer un concepto de libertad, un concepto que nos plantea que la libertad es aquella en la cual tenemos menos necesidades. Y digamos que este medio en el que vivimos es totalmente lo contrario, nos ofrece todos los días más necesidades y más cosas. Entonces, ahí cómo jugamos con este proceso de vivir, digamos que en un medio que todo el tiempo nos está generando una contravía hacia la libertad. Sí, yo creo que la observación que se hace es muy acertada de la persistencia de necesidades, no obstante ciertos logros y ciertos alcances tecnológicos, está realmente corroborando lo que decíamos ayer, que el trabajo en estas condiciones no es un trabajo liberador. El doctor Juan María nos decía que la productividad en los últimos tiempos se ha aumentado. Yo quiero responderle y acotarle que esa productividad se debe a una aplicación de una tecnología cada vez mayor, cada vez de mayor avanzada, pero que las ganancias de la actividad fabril, de la actividad industrial, de la actividad comercial, de todo tipo de actividad que produce rendimientos económicos, sigue siendo una ganancia mayoritariamente para el dueño de los medios, para el dueño del capital, y el trabajador siempre sigue corriendo detrás de la satisfacción de sus necesidades, pero experimentando siempre la insatisfacción, experimentando siempre la frustración en el logro de esas necesidades. Con respecto a lo que usted dice, doctor José Librado, está la absolutización del modelo de la utilidad que trasciende esas modificaciones en las condiciones de producción. Específicamente se da, y un tema que trataba anteriormente, el control o la modificación en lo que tiene que ver con el trabajo intelectual. Actualmente hay una intervención que lleva a pensar el trabajo intelectual de una manera controlada, tanto como lo fue en el pasado el trabajo manual. En este momento se habla de la sociedad del conocimiento. En la sociedad del conocimiento, concepto producido por Peter Drucker, relacionando la información, la tecnología con el trabajo, hay un aspecto importante y es la automatización. En esa automatización se trata de poner al ser humano bajo las connotaciones que tiene la automatización, y de ahí van surgiendo modelos o propuestas como las competencias, medir el rendimiento académico desde la eficiencia, desde la eficacia. Se absolutiza, como lo señala Juan Ramón Capella, a la empresa como el dios actual, donde en ese espacio se desarrolla la totalidad de la vida del ser humano, pero con los inconvenientes del modelo utilitario, del modelo de la utilidad, porque en el modelo de la utilidad está
la razón instrumental. La razón instrumental quiere decir que se está relacionando los medios y los fines, pero el ser humano con las preguntas fundamentales con respecto a su vida, a la estructura de la sociedad, a las propuestas de fondo, no se las hace y está simplemente buscando un rendimiento donde en la organización actual del trabajo, paradójicamente, que se esperaba con la tecnología, el hombre tener tiempo para esos asuntos profundos, para el ocio, para la lúdica, queda simplemente con toda la atención en los despidos, en el desempleo, en la pérdida adquisitiva del salario y con una serie de enfermedades producidas por la misma tensión. Es tanto que en este momento se habla de la adicción al trabajo. En ese sentido, doctor Juan María, ¿será que se puede decir desde el punto de vista de la sociología que en la medida en que el sujeto contemporáneo está, digamos, enredado en esta lógica de activismo, de productividad, y en la medida en que no se hace preguntas, en la medida en que no atiende, digamos, lo esencial de su ser, en ese mismo sentido, allí eso contribuye a la instalación del malestar? Sí, eso es el factor básico para ese malestar del ser humano, porque se da un desarraigo, una pérdida de identidad. La persona se siente siempre en falta con respecto a la posibilidad de su realización. Y no estoy hablando de solamente el ser humano como individuo, sino el ser humano como conjunto, con las posibilidades que tiene para realizarse en el campo social y en el campo personal. Es decir, ahí quedan inmersos dentro de ese desarraigo, de esa enajenación, todos los sujetos que se encuentran sin pensar esa sociedad. De pronto se necesitaría ahora un Diógenes que salga con la lámpara a buscar el hombre, porque no se encuentra. Este es el malestar en la empresa. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Entendiendo todo lo que hemos escuchado en el momento anterior, planteado por el sociólogo Juan María, ¿podría uno entonces decir que el resultado de esta sociedad tan caótica y tan llena de digamos que de nuevos delitos y de conflictos está muy relacionado entonces con todo eso que traíamos como ser humano, pero con todo eso que además aumenta desatendido en una empresa que ya nos enferma? Si usted pregunta por el influjo que podría tener esa situación en los aspectos legales, jurídicos y penales. Y yo creo que usted con su experiencia vio ese evolucionar también. Sí, desde luego. Y entonces yo le respondería que las estadísticas y los estudios sociológicos de sociología jurídica y estadísticos revelan que buena parte en la génesis, buena parte en la etiología de la delincuencia es económica. Entonces, como nos decía el doctor Juan María hace un momento, él nos está señalando unas etapas de complejidad creciente, de conquistas crecientes, de perfeccionamiento en el largo camino de la perfectibilidad humana, que los estudiosos de estos temas dicen que no tiene límite conocido hacia el futuro, la perfectibilidad humana. En ese largo camino entonces tenemos todos los días más tecnificación, más ciencia, toda puesta al servicio de la mayor productividad, pero esa productividad tiene a unos operarios, tiene a unos obreros que están todos los días angustiados, corriendo sobre la realización
de sus necesidades, sobre la satisfacción de sus necesidades, es decir, sobre la conquista de su libertad. No lográndola, entonces tenemos a unos seres en estado de necesidad, pero ese estado de necesidad no es tan solo un estado de necesidad económico o material, es un estado de necesidad intelectual, espiritual, artística, cultural, emocional, etcétera. Entonces, el hombre que no logra aquello y en la necesidad, el hombre del salario escaso o del salario nulo, porque también el desocupado va a ser un factor de delito, entonces este hombre delinque demostrando una falta de necesidad económica o afectiva o emocional o cultural. Y excúseme, doctor José Librado, y quizás en medio de la rabia que le suscita el sentir que hay otros más bien favorecidos en la vida social, y esa rabia lo puede llegar a conducir al delito. Sí, como una especie de reacción, digamos que anormal, digamos que no deseable, pero una reacción que hay que explicar en el contexto de la cultura que ese sujeto tiene. Pero hay un aspecto delicado, y sin que ese ser humano llegue a ese momento del delito, hay de todas maneras un gran sufrimiento. Desde luego. Ese sufrimiento está dado por la impersonalización. Esa impersonalización lleva a que el ser humano se sienta raro, distinto, diferente a los demás, y tiene que guardar sus cosas porque el modelo social que está circulando presenta a un hombre y a un ser humano exitoso, a un ser humano que debe consumir, que se realiza en el consumismo, y entonces ya la incapacidad para cubrir con su salario las necesidades inmediatas, para trascender, para acercarse a sus hijos, le genera un sufrimiento que cree que los demás no lo tienen por la competencia. Y excúseme ahí, doctor Juan María, y hay otro elemento aquí, es que el que piensa, el que se atreve a pensar desde su ser, desde su singularidad, desde su propio sentir, tiende a ser considerado negativo. Sí. Y alguien que no es bienvenido en el contexto, digamos, económico y empresarial, porque es alguien que de alguna manera atenta negativamente contra los fines de la empresa, como si pensar fuera algo negativo. Es raro, es distinto, y yo todavía profundizaría más. O sea, ya ni siquiera viene a ser el atentado contra la empresa o contra los empresarios, porque también los empresarios viven ese sufrimiento de alguna manera. Claro. Y muestran estadísticas que de pronto en nuestra sociedad son guardadas, donde hay empresarios o personas que ya han terminado en ese proceso de administración, que se suicidan, que tienen que ir donde el psicólogo porque se sienten totalmente sin sentido. Bueno, y si vamos a mirar entonces esa definición que hicimos al inicio del trabajo como un castigo, y escuchamos, digamos, que estos programas que hemos hecho, diríamos que todavía vivimos ahí, en el trabajo como un castigo, pero porque digamos que esa dinámica social nos ha llevado a hacer un trabajo en el que tenemos que sobrevivir, más no disfrutar. Claro. Yo diría que tal vez ahí estaba la diferencia. En el Edén se disfrutaba, pero fuera del Edén ya no, ya está el sudor de la frente, ya hay una obligación de conseguir el pan por encima del disfrute. Por eso es necesario que el ser humano como tal genere un momento de cese de esa actividad vertiginosa y sin sentido, para que piense, para que medite, como decía Heidegger, que haya una meditación reflexiva, en contra incluso de propuestas sociológicas como la de Niklas Luhmann, que prácticamente llega a construir una sociedad, una propuesta de sociedad a partir de lo que se ve fuera del ser humano, el ser humano como un marginado de la misma sociedad. Entonces se pierde la participación del ser humano como pensador para construir un modelo que le permita ser y llegar a ser en conjunto, cercano, en comunidad, como propone Juan Ramón Capella. Estamos en el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En cuanto a esos modelos para pensar en la vida social, a propósito de
la situación del hombre contemporáneo en la empresa. ¿Qué más tendríamos por decir, doctor Juan María? Enseguida también queremos escuchar al doctor José Librado, porque ya estamos prácticamente terminando el programa del día de hoy. Considero que, a pesar de lo que se presenta, de ese sufrimiento, de ese desarraigo, hay una esperanza en el ser humano para apropiarse y vivir el desarrollo de su sociedad. Doctor José Librado, ¿cómo sería, digamos, que ese planteamiento también, digamos, que de esperanza desde el comportamiento humano frente a una convivencia más armónica? Yo considero que el solo comportamiento humano a nivel individual no sería suficiente. El remedio para esta situación, pues hay varias propuestas, desde el punto de vista jurídico y político. Una de las propuestas, o varias de las propuestas, hablarían de un modelo político, concretamente de un socialismo, de una tendencia o de otra, moderado o más radical, etcétera. Pero nos encontramos en un país que está muy lejos de eso, y sería posible, entonces, si no un socialismo moderado, como casi fue logrado en la década de 1930 en nuestro país, sería entonces el de un liberalismo intervencionista, un liberalismo de organización social, no un neoliberalismo, como el que ahora se está estilando, se está practicando, y sería esta intervención por medio de una serie de normas sociales y laborales que obliguen a los empresarios a una actividad más moderada, más humana y a un más amplio campo de realización para las clases trabajadoras. El próximo fin de semana continuaremos con nuestros invitados porque el tema es bastante amplio y queremos desarrollar otros conceptos con ellos. Les agradecemos el haber estado con nosotros en este programa, al abogado José Librado Vázquez y al sociólogo Juan María Ramírez. Estuvieron con ustedes el doctor Elkin Emilio Villegas y quien les habla, Luz Amparo Cardona. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, nuevamente con ustedes en el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Con ustedes Luz Amparo Cardona, comunicadora social, periodista, y quien les habla, Elkin Emilio Villegas Mesa, psicólogo, psicoanalista. En esta ocasión continuamos con los invitados de la semana pasada, el doctor Juan María Ramírez, investigador, sociólogo, y el doctor José Librado Vázquez, abogado, penalista, profesor universitario y quien tiene una vasta experiencia como procurador, como juez. La semana pasada dejamos un tema en punta y es el de la pregunta sobre el desarrollo humano frente a qué, frente a quién. En ese sentido le quiero preguntar, doctor José Librado, ¿cómo pensar ese asunto tan intrincado en la contemporaneidad, donde parece ser que el desarrollo humano singular, el del sujeto, no cuenta? Parece ser que no cuenta el desarrollo humano en la singularidad, y creo que esta es una continuación de la situación de que hablábamos en el programa anterior. La carrera de la tecnología y de los adelantos científicos va perdiéndola siempre el ser humano. Dije el ser humano como asalariado, el ser humano como empleado. Ese desarrollo humano tendríamos que preguntarnos, ¿en favor de quién? En una respuesta anterior yo les decía de un modelo posiblemente de corte socialista o aproximado a un liberalismo socializado que postulaba Rafael Uribe, o un modelo liberal que interviniera y que ampliara la actividad estatal a algo más que seguridad, a algo más que represión, a algo más que castigo. Pero eso tendría que contar con una modificación de las normas laborales,
porque en otra ocurrencia histórica de nuestro país que también mencionaba, en la década de 1930 hubo una serie de avances sociales, la reducción de jornadas de trabajo de 12 y más horas a 8 horas, los dominicales remunerados, la seguridad social, la asistencia médica, la educación más o menos para todo el mundo. Del año 32 es la norma que permitió a las mujeres llegar a terminar su bachillerato. De posterior fue el ingreso de la llegada de las mujeres a la universidad. Esas normas han ido siendo desmontadas por estas nuevas normas del furor neoliberal, en donde el desarrollo, en donde el aumento de productividad está yendo siempre a las cajas a donde siempre fue, a las cajas del dueño del capital, del dueño de los medios, a las cajas del empresario, y sigue, como ya lo había dicho antes, el ser humano en medio de una gran angustia, corriendo detrás de la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Yo quiero detallar un aspecto, y es la pérdida de ese ser humano en calidad de persona y la conversión que se ha hecho actualmente de consumidor, de cliente. Viene a ser con ese modelo que se proponen las relaciones sociales, unas relaciones sociales donde esa persona ya no existe, existe el consumidor, y a partir de ahí se elevan los modelos de marketing, de todo lo que tiene que ver con la administración. Particularmente, y tomando un aspecto que había presentado en el programa anterior, déjenme reflexionar sobre lo que significa en este momento las normas de calidad. Están propuestas como una estandarización del comportamiento de esos seres individuales que, en lo que decía el doctor José Librado, se contraponen a lo social. Hay una paradoja, se enfatiza al individuo, pero el individuo no tiene la posibilidad de interrogarse como persona y como ser humano con todas sus posibilidades, y es solamente mirado como consumidor. Este es el malestar en la empresa, con nuestros invitados José Librado Vázquez, abogado, y el sociólogo Juan María Ramírez. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Doctor Juan María, usted planteaba además una esperanza en relación con el desarrollo de las personas y de las sociedades, cuando hablábamos de que lo que hemos vivido nos sigue manteniendo en el trabajo como castigo. ¿Cuál es ese modelo para llegar a ser que podría considerarse según el punto de vista suyo? O sea, en esa propuesta está el encuentro del ser humano como tal, como persona, para superar la situación individualista que viene a ser una exageración del individuo, un solicismo de su relación con el entorno, para que no se encuentre en esa soledad, en ese sufrimiento, en ese desarraigo que se manifiesta con las enfermedades, donde el ser humano aparece temeroso, con ataques de pánico, con el estrés, insatisfecho con lo que la está insatisfacción, pero tiene que permanecer porque necesita estar ahí. Necesita sobrevivir, pero un sobrevivir sin sentido, que llega en última instancia, y en nuestra sociedad es grave, porque se ha ido ampliando las manifestaciones de suicidio, no solamente en los adultos, sino intentos de suicidio en niños. Y que excúseme, doctor Juan María, un elemento que se observa y que es muy problemático es también la rotación excesiva del personal, porque hay empresas
que aunque procuran, digamos, generar una integración del personal, dado que las personas no tienen, digamos, espacios para hablar, espacios para conversar, espacios para tocar, digamos, temas que tienen que ver con su subjetividad, con su ser, con lo que los atormenta, entonces la persona se va y la consecuencia es que la organización se va desmoronando. En ese sentido, en un programa anterior pensábamos la conveniencia en el sujeto contemporáneo de buscar ayuda y de conversar de estos temas. No estoy diciendo de que esto lo vaya a ir a hablar en la empresa, porque me parece que hay procesos en el ámbito empresarial que hay que respetar y no todo lo que uno tenga que decir hay que decirlo, o sea, hay que buscar el espacio. El espacio y de pronto personas más neutrales que puedan escuchar, que no se entre, digamos, a sentir, si digo algo aquí hay una represalia frente a la situación que estoy viviendo. Adicionalmente yo quería plantear algo. Hay algunas personas que digamos que se han metido en el reto de vivir lo que quieren y entonces dicen, bueno, no me meto en el esquema que esta sociedad me plantea, en el sistema que me plantea esta sociedad, y decido vivir el ocio, decido vivir esa libertad concebida como pocas necesidades, y esas personas entran a ser vistas como algo raro en la sociedad en la que vivimos. Y quizás, Luz Amparo, eso tiene que ver con esa lógica de la que aquí hemos hablado, la tendencia a la homogeneización. Lo propio del capitalismo en la contemporaneidad es que cada quien tiene que hacer tal cosa, o sea, es como una demanda de uniformidad. En ese sentido creo que el doctor José Librado tiene una palabra pendiente en ese punto, porque me parece que desde la óptica de la filosofía, del derecho penal, de la literatura, porque tengo conocido que es un muy buen lector de la literatura y nos podría decir algo a ese respecto. En el sentido de que nos hablaba Luz Amparo de pronto de los sujetos individualmente considerados, los sujetos un tanto diríamos excéntricos que deciden ser ellos mismos bastante limitadamente y llevar una vida digamos de rebeldía pasiva sobre este estado de cosas, habría que preguntarse ¿cuántos son los que en Colombia lograrían para sustraerse de lo oprobioso, de lo inicuo, del sistema de explotación, podrían hacer eso? Colombia es un país que tiene un 64% de pobres y un 25% de personas en la miseria. ¿Quiénes entonces podrían hacer eso? De tal manera que la respuesta meramente individual sigo pensando que no es suficiente, sigo pensando que no es eficaz y que se necesitaría un Estado, un gobierno comprometido con la promoción social, no comprometido con el excesivo rendimiento de la empresa. Decía Elkin hace un momento que uno de los problemas es la poca duración de las personas en las empresas. Es que esa transhumancia, mis queridos amigos, esa transhumancia, esa permanencia corta, esa rotación, esa provisionalidad esencial, está inscrita en el modelo mismo económico, está permitida desde las leyes laborales actuales de Colombia, para que el empresario se libere de pagar dominicales, se libere de pagar horas extras, se libere de pagar muchas de las conocidas prestaciones sociales. Entonces, eso está hecho así desde el Estado mismo, desde las leyes mismas, y si estas no cambian, el individuo será siempre un necesitado, será siempre una persona frustrada detrás de sus aspiraciones legítimas y fundamentales. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Volviendo con nuestro tema y con nuestros invitados, aquí hemos planteado, por ejemplo, la necesidad de unos cambios que van desde el individuo hasta cambios
muy trascendentales como hablar de la política social de Estado, de hablar de la forma en que nuestro gobierno ha planteado la economía que vivimos. Uno diría, bueno, esto no es como un sueño querer que esto cambie cuando supuestamente veníamos de un proceso en el que nos estábamos acercando ahí, y cuando empezamos a evaluar a este hombre contemporáneo se tiene que enfrentar a la inestabilidad permanente por todos lados, pero adicionalmente a la creación de empresa cuando estaba buscando desarrollar digamos que su arte, su conocimiento. Ahora tiene que ser a veces empresario, y si quiere ser empresario de pronto no puede hacerlo, ahí también hay una frustración. ¿Cómo entonces se puede mirar desde la sociología esa evolución en este hombre contemporáneo? Si seguimos como vamos, ¿dónde llegaremos? Y si logramos un cambio, ¿cuál podría ser? Bueno, es necesario la construcción de vínculos comunitarios. En lo que está señalando, valdría la pena introducir la pregunta: ¿qué empresas, con qué características esa empresa, qué aportes y qué dinámicas se da en esa relación de empresa entre los sujetos y la posibilidad del ser humano? Estoy totalmente de acuerdo con el doctor José Librado. O sea, la respuesta no es individual, la solución no es individual, tampoco es la evasión. Tenemos que ubicarnos en la sociedad actual, con los desarrollos que tiene a nivel tecnológico, a nivel de la misma productividad, pero buscar que ellos sí vayan y lleguen a todos los seres humanos, donde hay unos aspectos que yo indicaría. Primero, el respeto por la dignidad humana. Otro, administrar no de manera autoritaria, sino teniendo en cuenta a ese ser humano como centro del proceso empresarial. Que el trabajo sea placentero, enriquecedor y dignificante, liberador, y contribuya tanto al desarrollo individual como al desarrollo social conjunto, que sea liberador. O sea, la liberación del ser humano está en el espacio que se le abre para desarrollar plenamente todas sus posibilidades. Excúseme, doctor Juan María y doctor José Librado, yo quiero hacer aquí una pregunta. ¿Será que se puede pensar que, dada la dinámica de los tiempos actuales, de seguir así en ese intento de supresión del sujeto, de su deseo, de su libertad, etcétera, eso podría llegar a desencadenar un resultado catastrófico en la empresa misma y en la dinámica empresarial? Sí, con el modelo que se tiene, yendo así mecánicamente en ese proceso, buscando que el sujeto se olvide de su existencia, de su ser, de su posibilidad de realización, vamos a una catástrofe. Por eso yo señalaba ese ideal en cuanto a la presencia del sujeto, para propiciar algo que nos recordaba, y hace varios siglos, pero todavía no se ha realizado, nos lo recordaba Kant, con la autonomía del ser humano, con la posibilidad de llegar a la mayoría de edad. Permítanme que diga algo más. Donde hay tantas personas agremiadas con tanto poder y con tanto interés en beneficiarse del trabajo de tantísimas más de las mayorías, es muy difícil encontrar, postular una propuesta de solución. Pero como Luz Amparo nos decía ahora, todas estas cosas son sueños, soñemos, pero por favor, postulemos, por favor, pregonemos nuestros sueños, para que las personas que escuchen esto sepan que hay unos modelos de elemental justicia que no se están cumpliendo. Mañana continuamos con el malestar en la empresa, y como se han dado cuenta, continuamos también con este tema para ir cerrando con estos invitados tan especiales que hemos tenido durante 2 semanas. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com.
Buenas tardes, nuevamente con ustedes en el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Con ustedes Luz Amparo Cardona, comunicadora social, periodista, y quien les habla, Elkin Emilio Villegas Mesa, psicólogo, psicoanalista. En esta ocasión continuamos con los invitados de la semana pasada, el doctor Juan María Ramírez, investigador, sociólogo, y el doctor José Librado Vázquez, abogado, penalista, profesor universitario y quien tiene una vasta experiencia como procurador, como juez. La semana pasada dejamos un tema en punta y es el de la pregunta sobre el desarrollo humano, frente a qué, frente a quién. En ese sentido le quiero preguntar, doctor José Librado, ¿cómo pensar ese asunto tan intrincado en la contemporaneidad, donde parece ser que el desarrollo humano singular, el del sujeto, no cuenta? Parece ser que no cuenta el desarrollo humano en la singularidad, y creo que esta es una continuación de la situación de que hablábamos en el programa anterior. La carrera de la tecnología y de los adelantos científicos va perdiéndola siempre el ser humano. Dije el ser humano como asalariado, el ser humano como empleado. Ese desarrollo humano tendríamos que preguntarnos, ¿en favor de quién? En una respuesta anterior yo les decía de un modelo posiblemente de corte socialista o aproximado a un liberalismo socializado que postulaba Rafael Uribe, o un modelo liberal que interviniera y que ampliara la actividad estatal a algo más que seguridad, a algo más que represión, a algo más que castigo. Pero eso tendría que contar con una modificación de las normas laborales, porque en otra ocurrencia histórica de nuestro país que también mencionaba, en la década de 1930 hubo una serie de avances sociales, la reducción de jornadas de trabajo de 12 y más horas a 8 horas, los dominicales remunerados, la seguridad social, la asistencia médica, la educación más o menos para todo el mundo. Del año 32 es la norma que permitió a las mujeres llegar a terminar su bachillerato. De posterior fue el ingreso de la llegada de las mujeres a la universidad. Esas normas han ido siendo desmontadas por estas nuevas normas del furor neoliberal, en donde el desarrollo, en donde el aumento de productividad está yendo siempre a las cajas a donde siempre fue, a las cajas del dueño del capital, del dueño de los medios, a las cajas del empresario, y sigue, como ya lo había dicho antes, el ser humano en medio de una gran angustia, corriendo detrás de la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Yo quiero detallar un aspecto, y es la pérdida de ese ser humano en calidad de persona y la conversión que se ha hecho actualmente de consumidor, de cliente. Viene a ser con ese modelo que se proponen las relaciones sociales, unas relaciones sociales donde esa persona ya no existe, existe el consumidor, y a partir de ahí se elevan los modelos de marketing, de todo lo que tiene que ver con la administración. Particularmente, y tomando un aspecto que había presentado en el programa anterior, déjenme reflexionar sobre lo que significa en este momento las normas de calidad. Están propuestas como una estandarización del comportamiento de esos seres individuales que, en lo que decía el doctor José Librado, se contraponen a lo social. Hay una paradoja, se enfatiza al individuo, pero el individuo no tiene la posibilidad de interrogarse como persona y como ser humano con todas sus posibilidades, y es solamente mirado como consumidor. Este es el malestar en la empresa, con nuestros invitados José Librado Vázquez, abogado, y el sociólogo Juan María Ramírez. Ya regresamos.
Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Doctor Juan María, usted planteaba además una esperanza en relación con el desarrollo de las personas y de las sociedades, cuando hablábamos de que lo que hemos vivido nos sigue manteniendo en el trabajo como castigo. ¿Cuál es ese modelo para llegar a ser que podría considerarse según el punto de vista suyo? O sea, en esa propuesta está el encuentro del ser humano como tal, como persona, para superar la situación individualista que viene a ser una exageración del individuo, un solicismo de su relación con el entorno, para que no se encuentre en esa soledad, en ese sufrimiento, en ese desarraigo que se manifiesta con las enfermedades, donde el ser humano aparece temeroso, con ataques de pánico, con el estrés, insatisfecho con lo que la está insatisfacción, pero tiene que permanecer porque necesita estar ahí. Necesita sobrevivir, pero un sobrevivir sin sentido, que llega en última instancia, y en nuestra sociedad es grave, porque se ha ido ampliando las manifestaciones de suicidio, no solamente en los adultos, sino intentos de suicidio en niños. Y que excúseme, doctor Juan María, un elemento que se observa y que es muy problemático es también la rotación excesiva del personal, porque hay empresas que, aunque procuran, digamos, generar una integración del personal, dado que las personas no tienen, digamos, espacios para hablar, espacios para conversar, espacios para tocar, digamos, temas que tienen que ver con su subjetividad, con su ser, con lo que los atormenta, entonces la persona se va y la consecuencia es que la organización se va desmoronando. En ese sentido, en un programa anterior pensábamos la conveniencia en el sujeto contemporáneo de buscar ayuda y de conversar de estos temas. No estoy diciendo de que esto lo vaya a ir a hablar en la empresa, porque me parece que hay procesos en el ámbito empresarial que hay que respetar y no todo lo que uno tenga que decir hay que decirlo, o sea, hay que buscar el espacio. El espacio y de pronto personas más neutrales, que puedan escuchar, que no se entre, digamos, a sentir, si digo algo aquí hay una represalia frente a la situación que estoy viviendo. Adicionalmente yo quería plantear algo. Hay algunas personas que, digamos, que se han metido en el reto de vivir lo que quieren y entonces dicen, bueno, no me meto en el esquema que esta sociedad me plantea, en el sistema que me plantea esta sociedad, y decido vivir el ocio, decido vivir esa libertad concebida como pocas necesidades, y esas personas entran a ser vistas como algo raro en la sociedad en la que vivimos. Y quizás, Luz Amparo, eso tiene que ver con esa lógica de la que aquí hemos hablado, la tendencia a la homogeneización. Lo propio del capitalismo en la contemporaneidad es que cada quien tiene que hacer tal cosa, o sea, es como una demanda de uniformidad. En ese sentido, creo que el doctor José Librado tiene una palabra pendiente en ese punto, porque me parece que desde la óptica de la filosofía, del derecho penal, de la literatura, porque tengo conocido que es un muy buen lector de la literatura, y nos podría decir algo a ese respecto. En el sentido que nos hablaba Luz Amparo, de pronto de los sujetos individualmente considerados, los sujetos un tanto, diríamos, excéntricos, que deciden ser ellos mismos bastante limitadamente y llevar una vida, digamos, de rebeldía pasiva sobre este estado de cosas. Habría que preguntarse, ¿cuántos son los que en Colombia lograrían, para sustraerse de lo oprobioso, de lo inicuo, del sistema de explotación, podrían hacer eso? Colombia es un país que tiene un 64% de pobres y un 25% de personas en la miseria. ¿Quiénes entonces podrían hacer eso?
De tal manera que la respuesta meramente individual, sigo pensando que no es suficiente, sigo pensando que no es eficaz y que se necesitaría un Estado, un gobierno comprometido con la promoción social, no comprometido con el excesivo rendimiento de la empresa. Decía Elkin hace un momento que uno de los problemas es la poca duración de las personas en las empresas. Es que esa transhumancia, mis queridos amigos, esa transhumancia, esa permanencia corta, esa rotación, esa provisionalidad esencial, está inscrita en el modelo mismo económico. Está permitida desde las leyes laborales actuales de Colombia, para que el empresario se libere de pagar dominicales, se libere de pagar horas extras, se libere de pagar muchas de las conocidas prestaciones sociales. Entonces, eso está hecho así desde el Estado mismo, desde las leyes mismas, y si estas no cambian, el individuo será siempre un necesitado, será siempre una persona frustrada detrás de sus aspiraciones legítimas y fundamentales. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Volviendo con nuestro tema y con nuestros invitados, aquí hemos planteado, por ejemplo, la necesidad de unos cambios que van desde el individuo hasta cambios muy trascendentales, como hablar de la política social de Estado, de hablar de la forma en que nuestro gobierno ha planteado la economía que vivimos. Uno diría, bueno, esto no es como un sueño querer que esto cambie cuando supuestamente veníamos de un proceso en el que nos estábamos acercando ahí. Y cuando empezamos a evaluar a este hombre contemporáneo se tiene que enfrentar a la inestabilidad permanente por todos lados, pero adicionalmente a la creación de empresa cuando estaba buscando desarrollar su arte, su conocimiento, ahora tiene que ser a veces empresario y si quiere ser empresario de pronto no puede hacerlo, ahí también hay una frustración. ¿Cómo entonces se puede mirar desde la sociología esa evolución en este hombre contemporáneo? Si seguimos como vamos, ¿dónde llegaremos? Y si logramos un cambio, ¿cuál podría ser? Bueno, es necesario la construcción de vínculos comunitarios. En lo que está señalando, valdría la pena introducir la pregunta: ¿qué empresa, con qué características esa empresa, qué aportes y qué dinámicas se da en esa relación de empresa entre los sujetos y la posibilidad del ser humano? Estoy totalmente de acuerdo con el doctor José Librado. O sea, la respuesta no es individual, la solución no es individual, tampoco es la evasión. Tenemos que ubicarnos en la sociedad actual, con los desarrollos que tiene a nivel tecnológico, a nivel de la misma productividad, pero buscar que ellos sí vayan y lleguen a todos los seres humanos, donde hay unos aspectos que yo indicaría. Primero, el respeto por la dignidad humana. Otro, administrar no de manera autoritaria, sino teniendo en cuenta a ese ser humano como centro del proceso empresarial. Que el trabajo sea placentero, enriquecedor y dignificante, liberador, y contribuya tanto al desarrollo individual como al desarrollo social conjunto, que sea liberador. O sea, la liberación del ser humano está en el espacio que se le abre para desarrollar plenamente todas sus posibilidades. Excúseme, doctor Juan María y doctor José Librado, yo quiero hacer aquí una pregunta. ¿Será que se puede pensar que, dada la dinámica de los tiempos actuales, de seguir así en ese intento de supresión del sujeto, de su deseo, de su libertad, etcétera, eso podría llegar a desencadenar un resultado catastrófico en la empresa misma y en la dinámica empresarial? Sí, con el modelo que se tiene
yendo así mecánicamente en ese proceso, buscando que el sujeto se olvide de su existencia, de su ser, de su posibilidad de realización, vamos a una catástrofe. Por eso yo señalaba ese ideal en cuanto a la presencia del sujeto, para propiciar algo que nos recordaba, y hace varios siglos, pero todavía no se ha realizado, nos lo recordaba Kant, con la autonomía del ser humano, con la posibilidad de llegar a la mayoría de edad. Permítanme que diga algo más. Donde hay tantas personas agremiadas con tanto poder y con tanto interés en beneficiarse del trabajo de tantísimas más de las mayorías, es muy difícil postular una propuesta de solución. Pero como Luz Amparo nos decía ahora, todas estas cosas son sueños, soñemos, pero por favor, postulemos, por favor, pregonemos nuestros sueños para que las personas que escuchen esto sepan que hay unos modelos de elemental justicia que no se están cumpliendo. Mañana continuamos con el malestar en la empresa y como se han dado cuenta, continuamos también con este tema para ir cerrando con estos invitados tan especiales que hemos tenido durante 2 semanas. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa.